Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Oye, Francisco, ya te entiendo ahora que he hecho los infogramas y todo lo demás con mis estudiantes. Qué bueno, qué bueno. O sea, te quiero decir, te entiendo el sufrimiento. Ah, sí, está Terrible, bien. hermano. Terrible. Gracias. Me Sí, sí. mandan unos links que dicen users de las propias computadoras, me mandan otros que no puedo abrir, y después ya les corrijo y me piden que les abra. Es un despelote, hermano. Sí, sí, es un poco a veces eso, ¿no? Sí, y la calificación igual, pues hermano, yo les he hecho el agilito, les mandé como 5 tareas por para Uy, el primer parcial. Claro, tengo casi 100 estudiantes por 5, me resultan casi 500 trabajos que tuve que calificar. claro, es un montón. Y vos tienes creo que 400, o sea, me imagino que Es una locura, sí, es a veces. es una Ojalá, locura, es una locura. ojalá que abra Entonces, lo presencial lo más rápido. sí, uno paga la novatada realmente, Francisco, pero ya ahora ya me voy a cuidar ya. Sí, en el camino va aprendiendo lo que no debe hacer. Sí, Exactamente. Mandar, por ejemplo, muchas tareas es un montón a veces. claro, es bastante, es Más bastante. trabajo. Más trabajo, así es. Más trabajo, sí, sí, sí. Y como te digo, archivos que no puedes abrir, que tienes que bajar al computador, que copiar el link en el Google. Es un despelote. Exacto. Por ejemplo, una cosa buena es pedirles que cuando hay un archivo lo suban siempre PDF, porque ese se abre directamente en la máquina, no tienes que bajártelo y abrírtelo, te ahorra tiempo. Claro, o un IPJ, ni sé cómo que dicen ustedes, JPG, sí, porque sí, eso te sale en la misma aula, te sale en la misma actividad, perdón, te sale la foto y entonces ahí es facilito. sí, 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 sí. Pero si no, es labrado, hermano. Y por ejemplo, cuando están con enlaces, pedirles que lo copien en comentarios, antes que pedirlos que lo suban en un archivo para tener que abrir el archivo, luego copiar en el URL, etcétera, etcétera. Eso Claro. es tiempo, ¿no? Obvio, pero claro, algunos lo han hecho en comentarios y yo no sabía, pues hermano. Mm. Entonces me También, claro. dicen, doctor, le subí en comentarios, le digo, pero avíseme, pues yo busco en donde debían subir. Claro. Claro, es que depende como uno hay que, digamos, ser bien específico en las indicaciones para que el estudiante, digamos, no tenga otra opción, sino haga lo que uno le indica, ¿no? Pero hay que ser bien específico cuando sabes, pues hermano, es como Sí, que claro, eso sí. yo te diga a ti, sé específico, por favor, respecto del artículo puntual del Código Civil. Puta, te Claro, pongo en apuros, pues hermano. claro, claro, de Pues, acuerdo. algo parecido me pasa a mí. Así es, así es. Como tú dices, uno va aprendiendo en el camino. Sí, 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 sí. Sí, sí, Ya no voy a cometer el mismo error, hermano. está muy bien. Sí, pero ha sido divertido, ¿no? Divertido, hermano. Sí, de acuerdo. Ganas me han salido ya. Sí, sí, sí. Buenas tardes con todos y Buenas todas. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sí me Buenas logran escuchar? tardes. ¿Sí? Buenas Sí, tardes. Sí, sí, te Jessy, lo que escuchamos pasa bien. es que estás como Academia Ampetra, entonces no te reconocían. Ya me renombro. Ya esta es la última, Francisco. Esta es la última de las videoconferencias. Mañana, la próxima semana, tienen el tiempo completo para armar su aula que va a ser revisada al final, ¿no? Ya no hay videoconferencia. Pero Vladimir, puedes ya como revisar las aulas definitivas, ¿no es cierto? Que ya están armadas. ¿O no? ¿El aula de prueba será? No, la definitiva, Sí, mejor. cualquiera de las dos, o el aula de práctica o el aula definitiva. Mejor la Ustedes, definitiva, hermano. Ahí te mando para que veas todo el sí, trabajo. sí, no, cualquiera de las dos es posible. Ujú. Ok. Chévere. Con tal de que suban el enlace y listo, para que podamos entrar. Y Mirar. ahí te mando el enlace para que coseches tus frutos. Está Francisco, bien. una pregunta. Sí, empecemos, Francisco. ya.
Ya, Usted ya. me ayuda, ¿verdad? Grabando. Sí, 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 yo estoy de respaldo, Jessy. Usted Cuando, está cuando tú quieras. Sí. de hospedador, para que me ayude habilitándome los permisos para compartir, por favor. Ah, de hospedador. No, yo no creo. Tú mismo creo que estás de hospedadora, Jessy. No, Francisco está como hospedador, me dice aquí. Buenas tardes con todos, buenas A tardes. ver, Buenas tardes con todos. ¿qué hago Buenas tardes. entonces? Vamos al botón de seguridad en la parte inferior, Francisco, Ya. y ahí habilíteme los permisos para compartir. Ok, está, digamos, permitir que los participantes compartan pantalla, chatear. Sí, qué ahí sé yo. actívele. Ahí Sí, actívele. todo está activado ya. Ya, chévere. Sí, Ya, sí, ya sí. puedo. Ya. Y ahí hay que darle en grabar en la nube para que se guarde, Francisco, Sí, esta de hecho clase. está grabándose. Ujú. Ah, sí, sí, está grabándose, ya, Sí, sí. listo. Ajá. Perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya la última videoconferencia y se acabó. Vladimir era, ¿no? Sí, Vladimir, que decía ya nomás, por favor. Sí. No es que ya no Ya se quiera acaba, verles, ¿no? Vladimir. Pero realmente por ahora ha estado bueno. Ay, nomás. Buenas noches Muy con bien. todos. Buenas tardes. Buenas Buenas noches, noches. Jessica. ¿Cómo está? Bueno, Buenas noches con todos, jóvenes. muy buenas noches. Bueno, creo que ustedes ya el tema de la parte conceptual la conocen. Vamos a mirar lo que es evaluación a través de entornos virtuales de aprendizaje. Y bueno, para no hacerles el cuento larguísimo en la parte conceptual, porque somos docentes y manejamos mucho estos términos, la evaluación formativa como sumativa sí se puede llevar a través de entornos virtuales de aprendizaje. Tenemos recursos que nos facilitan la evaluación formativa. Uno de ellos es el cuestionario, pero a su vez tenemos el glosario, tenemos el recurso lección para evaluación formativa. Tenemos ya para evaluación sumativa el glosario y el recurso lección. Es decir, tenemos algunos recursos. No necesariamente el recurso cuestionario va a ser el único que nos permite evaluar en entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a enfocarnos en estos dos recursos el día de hoy, a conocer muy bien el cuestionario y el glosario, para que ustedes puedan realizar sus procesos de evaluación. Una cosita nomás, y perdonarán que sea tan hablador, pero ya no lo puedo evitar. Abogado, pues. Eh, verá, el tema es que, a ver, yo quise subir, a ver, en el aula anterior yo podía, ¿no es cierto?, hacer mi cuestionario en una plantilla, luego le transformaba a un archivo Moodle, no sé si hable tonterías, pero así lo hacía, y ese archivo Moodle lo subía como GIF al aula virtual y se subía todas las preguntas, automáticamente todas. Pero ahora no pude hacerlo y me tocó subir de pregunta en pregunta y obviamente poner cada uno de los puntos. Entonces, si es que hay esa posibilidad todavía de subir estos archivos GIF con pruebas enteras que resulta un poco más sencillo, ojalá tuviéramos un tutorial o algo que podamos seguir para hacerlo, pero si no, ya ni modo, yo ya tomé exámenes a todos mis cursos de esta semana, pero me tocó subir de una en una las preguntas, ¿no? Y sí me resultó medio Claro, complejo y pesado complejo y hacer largo, sí, una sí. Ya no tendinitis en el interrumpo, brazo. ya no interrumpo. Una tendinitis en el brazo por subir Más o menos. tantas preguntas. Sí hay cómo, está habilitado. De pronto hubo alguna situación en algún carácter y por eso impidió que no se cargue, pero hoy vamos a mirar. También hay videotutoriales. Entonces Francisco nos va a ayudar colocándonos en el chat los enlaces a estos videotutoriales. El uno es sobre banco de preguntas y el otro subir banco de preguntas. Entonces él también Ese ya nos subir banco ayuda de con eso. preguntas debe ser la solución, ¿no es cierto?, con este archivo GIF. Sí, Ya, con el archivo. Y hoy también vamos a mirarlo. Buenazo, buenazo. En esta clase. Ya, ahora sí. Entonces, como ustedes ya están casi expertos en Moodle, ya no voy a necesitar enfocarme mucho en la parte conceptual, sino más bien vamos a irlo todo a lo que es práctico. Siempre nos vamos a activar revisión y en activar revisión nos vamos a añadir una actividad y vamos a buscar el recurso cuestionario. Vamos a colocar el título. Ustedes ya conocen las indicaciones para el desarrollo.
Y dependiendo del tipo de evaluación, debemos hacer la configuración. También dependiendo de la finalidad que tenga el cuestionario, podemos evitar temas de plagio en la configuración. Entonces, si mi cuestionario es netamente sumativo y yo no quiero que mis estudiantes cometan plagio en los exámenes, tengo que hacer una configuración. Ahora hay que entender que el cuestionario o cualquier herramienta tecnológica funciona como yo le pido que funcione. Las herramientas o la plataforma no hacen nada que nosotros no queramos. Va a depender mucho de la configuración. Nuestros recursos responden a la configuración que en este caso el docente da. Vamos a mirar. Temporalización. La temporalización nos permite habilitar el cuestionario en un rango de fechas determinadas. Aquí, si la evaluación es formativa, yo puedo abrirlo, ejemplo, desde el 17 y tenerlo abierto hasta el 19. Tengo 2 días para que el estudiante desarrolle el cuestionario, pero de estos 2 días solo le voy a dar 60 minutos para que desarrolle. Puede ser que tenga la finalidad, este cuestionario, de que el profesor necesita que el estudiante o los estudiantes puedan realizarlo en el lapso de estos 2 días. Le va a habilitar los 60 minutos y con esto también garantizamos que los chicos puedan acceder por si hubo un problema en internet, no se pudieron conectar en ese momento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero si mi interés es que el estudiante lo realice en un tiempo determinado, lo dejo activo. Es 17 y lo voy a cerrar el mismo 17 y voy a jugar aquí. 18:36 y vamos a suponer que es 1 hora, 19:36. Ya no necesito colocar acá el tiempo. Habilitar el límite de tiempo no es necesario. Va a depender mucho de la configuración y nuestro cuestionario responde en función de ello. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de realizar los cuestionarios con los chicos. Si tenemos 1 hora, o sea, esa hora el estudiante tiene que rendirlo porque tiene que rendirlo. Si se le fue el internet, se cayó o algo sucedió, pues tiene que realizarlo en esa hora, no hay de otra. Vamos a calificación. Desde aquí vamos a ir haciendo algunas configuraciones para evitarnos estos temas de plagio. Bueno, categoría de calificación es para enviarlo a la libreta de calificaciones, parcial 1, parcial 2, etcétera. Ahora, vamos a mirar, esto nos serviría para los exámenes finales, ¿no? Donde, por ejemplo, realizamos un examen sobre 50 puntos, pero para aprobar necesita 30. En esos casos, lo colocamos. Si no, lo dejamos en blanco. Intentos permitidos. Aquí vamos a mirar. Si es sumativo, podríamos dejar que el estudiante haga un solo intento, pero si es formativo va a depender mucho. Podemos hacer 2 intentos y miren cómo se habilita el método de calificación. Y podemos elegir, ¿no?, entre promedio de calificaciones, último intento, el primer intento, etcétera, ¿no? Ahora, aquí hay que considerar también la evaluación, una propuesta, a ver, la finalidad didáctica y la propuesta pedagógica que usted tenga para la evaluación formativa. Yo recuerdo que cuando estaba siguiendo maestría con una universidad española, la profesora de psicología educativa nos hizo una dinámica muy interesante. A mí me pareció muy oportuno porque ella nos entregó un PDF que tenía como 50 páginas y nos dijo, en el EVA tienen la evaluación con 100 preguntas y tiene que sacar 100 sobre 100. Si no saca 100 sobre 100, usted reprueba y no puede ir a la clase presencial. Entonces, eso se escuchaba hasta antipedagógico, pero ¿por qué? ¿Quién va a sacar 100 sobre 100? O sea, nadie puede sacar 100 sobre 100 en esta evaluación, es imposible. Y eran 50 hojas prácticamente de un PDF sobre psicología educativa. Nos dio 1 mes para realizar ese cuestionario y los intentos eran ilimitados. La primera vez que lo hice, tuve 10 sobre 100. La segunda, 15 sobre 100. La tercera, llegué a 50 sobre 100. La cuarta, llegué a 60. La quinta, estuve en 70. La sexta, creo que llegué a 80. Lo hice como 7 veces hasta que llegué al 100 sobre 100. Cuando llegó el mes, créanlo,
los 20 que estábamos siguiendo la maestría, los 20 estábamos, porque la profesora no nos iba a permitir entrar a la clase presencial si no sacábamos 100 sobre 100. Teníamos 100 sobre 100. En la clase presencial fluyó como si fuéramos expertos en la temática que había abordado la maestra. Todo el mundo conocía el material, todos podíamos comunicarnos de manera muy fluida o expresarnos de manera muy fluida en la temática, y son los conocimientos que hasta ahora perduran de ese texto. Luego ella se enfocó en un tema más de retroalimentación, irnos explicando lo que abordaba las temáticas de este texto, de este PDF, pero miren cómo es una práctica conductual, porque fue ensayo-error, pero funcionó. Nos va a depender mucho, y los cuestionarios en entornos virtuales de aprendizaje nos sirven también para generar este tipo de propuestas. Usted podría configurar de la siguiente manera el cuestionario. Ejemplo, que esté abierto desde el 17 de septiembre hasta el 17 de octubre y que sean intentos sin límite y que va a tomar en cuenta el último intento. Ahí genera usted una evaluación como la que le acabo de contar. Entonces, va a responder siempre el cuestionario a lo que usted le pida. Yo le voy a dejar para nuestro ejercicio con un solo intento y se bloquea, ¿no? El resto. El esquema. Aquí también miramos temas para evitar el plagio. Por defecto, cada pregunta se va a presentar. Si yo coloco que se presenten de 10 preguntas en 10 preguntas, el estudiante ya tiene la oportunidad de capturar la imagen y enviar a sus compañeros, ya conocen el banco. Pero si lo dejo de pregunta en pregunta, el estudiante no va a tener esa posibilidad. ¿Y por qué? Porque en mostrar más, yo le voy a decir que sea además secuencial. ¿Qué significa eso? Que va a ir apareciendo de pregunta en pregunta y va a ser de manera secuencial. Y no es que a todos los estudiantes les va a aparecer la misma pregunta de manera secuencial. Se van a alternar, van a ser aleatorias. Y las respuestas también van a ser aleatorias. Entonces, la pregunta 1 para el estudiante no es la pregunta 2 para el estudiante B. Y lo dejo de manera secuencial. Pero si lo coloco libre, el estudiante va a saltar entre las preguntas. Va a pasar de la 1 a la 9, de la 9 a la 8 y puede ir tomando fotos o mirando ya la pregunta y luego navegando en internet para buscar la respuesta. Le estamos dando todo ese espacio. Si queremos evitar eso y es formativo, pues cada pregunta y lo dejamos secuencial. Yo sí lo hice sin saber porque Diosito es grande. Vladimir, muy bien. Perdón. Vamos al comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas, pero por supuesto, eso tenemos que dejarlo. Y aquí, esto, si podemos quedarnos hoy toda la noche para entenderlo, pero no es la idea. Les invito a revisar la página de Moodle ORG, donde es más ayuda, para que entiendan el por qué. Y se van a encontrar con cosas que van a ser muy fructíferas en la evaluación, sea esta sumativa o formativa. Miren lo que nos permite hacer. De manera general yo les voy explicando, pero ustedes tendrían que entrar a esta página, analizarlo perfectamente, configurarlo, pasar a ser estudiantes, ponerse en un rol de estudiante, hacer el ejercicio para entender cómo funciona. Interactiva con varios intentos. Cuando yo coloco esta opción, lo que hace es que al estudiante se le presenta la pregunta. Inmediatamente, si se equivocó, le aparece incorrecta y le da otra oportunidad para que el estudiante ponga la respuesta correcta. Y puede ser 2 intentos. Si son, por ejemplo, 4 distractores, le va a permitir alrededor de 2 veces al estudiante que pueda seleccionar la respuesta correcta. Modo adaptativo. El modo adaptativo es algo similar al interactivo. Le va a decir respuesta incorrecta y le va a dar la opción a que elija otra respuesta. Él elige, le vuelve a salir respuesta incorrecta y hasta que elija la correcta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que por cuántas veces el estudiante se equivoque, le va bajando puntos en esa pregunta o va tomando de las preguntas correctas los puntos. Modo adaptativo sin penalización. Significa que va a tener varias opciones para contestar o encontrar la respuesta correcta y no le vamos a dar una penalización, no le va a bajar los puntos
como lo hace en el modo adaptativo. Retroalimentación diferida es el que viene por defecto, con ese estamos familiarizados. Y retroalimentación diferida con CMM también va bajando puntajes. Retroalimentación inmediata, esto nos sirve para la sumativa. Y lo que va a hacer al estudiante es indicarle inmediatamente, no has escogido la respuesta correcta por esto. Y en la le va a pedir a usted que vaya colocando toda la información correspondiente a la retroalimentación. La de acá también tendría una especie de penalización sobre las respuestas correctas. Entonces es importante revisarlo para mirar cuál de ellas cubre una necesidad específica que usted tenga con respecto a la evaluación. Cuando estamos aprendiendo a manejar el aula virtual, les sugiero dejarlo con retroalimentación diferida. Hay casos donde el estudiante nos dice es que está mal la prueba y el profesor nos dice es que está bien configurada y le está bajando puntos, pero el estudiante respondió de manera correcta, pero no le da el puntaje que es. Cuando entramos a mirar, resulta que el profesor optó por el modo adaptativo. Entonces, como el estudiante se equivocaba, hasta encontrar la respuesta correcta no le dio el puntaje que era, le dio menos puntos porque estaba equivocándose. Y el docente lo configuró como modo adaptativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, preferible lo dejamos con retroalimentación diferida hasta aprender bien de qué se trata. Pero les invito a visitar este sitio. En verdad, manejar este tipo de evaluaciones va a ser muy beneficioso para ustedes, dependiendo de las necesidades que tengan en la evaluación. Vamos a opciones de revisión. En opciones de revisión, esto evita también plagio, porque mire lo que dice. ¿Qué es lo que el estudiante va a hacer inmediatamente después de cada intento? ¿Qué es el intento? Cada pregunta. ¿Qué va a hacer el estudiante después de cada pregunta? Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. ¿Se acuerdan el ejercicio que puse acá? Que en el primero está abierto del 17 al 18. Eso significa. Es decir, termina el 18, así el estudiante ya haya dado el examen. ¿Qué va a suceder? ¿Qué le permite usted ver? Y después de cerrar el cuestionario significa cuando ya cerró el cuestionario, es decir, se acabó la fecha, la hora también, ¿qué le vamos a permitir que el estudiante mire? Entonces, ojo con esto. Si es sumativa, de pronto yo no quiero que el estudiante mire la respuesta correcta, tampoco los puntos y ninguna retroalimentación. Si está el cuestionario mientras aún está abierto, no quiero que mire ni siquiera el intento, ni los puntos, ni la retroalimentación. Y cuando cierre el cuestionario, ahí sí quiero mostrarle el intento y si la respuesta es correcta, los puntos que tuvo y la retroalimentación. Esto va a depender mucho de la necesidad que usted como docente tenga en la evaluación. Ahora, si es formativo, de pronto es interesante que el estudiante pueda mirar todo, porque la evaluación es formativa y yo quiero que él, a medida que va desarrollando el examen, pues reciba una retroalimentación y también mire si es correcta o incorrecta, ¿no? Vamos a apariencia. En apariencia, esto no impacta en la evaluación. No necesitamos aquí hacer configuraciones, no afecta. En restricciones extras sobre los intentos, esto nos permite colocar una contraseña. Yo puedo poner una contraseña al cuestionario, pero debo entregarle al estudiante y debo ser consciente que si el estudiante digita mal, no va a poder ingresar. Y si tenía un tiempo límite, una hora límite, como era el caso de nuestro ejercicio anterior, ¿qué va a suceder? Hasta que usted le entregue la nueva contraseña o le responda, probablemente ya pasaron 20 o 30 minutos y no tiene el tiempo suficiente. Debemos mirar, acorde al contexto, si es pertinente o no, utilizar esta contraseña. De igual manera, si usted se olvidó la contraseña, no va a poder ingresar al cuestionario. Retroalimentación global. Esto nos sirve para un tema más de gamificación. ¿Qué quiero que aparezca como retroalimentación al finalizar el cuestionario? Entonces, por ejemplo, si el estudiante obtuvo el 100% de la nota, ¿qué mensaje le va a dar? Si el estudiante obtiene el 80% de la nota, ¿cuál es el mensaje que le va a hacer llegar? Entonces, podrían también hacerlo como un juego, ¿no? Para que el estudiante, a medida que va desarrollando el examen, le salga una retroalimentación general. Ajustes comunes del módulo. No es necesario. ¿Podemos cerrarle, Francisco, por favor, el micrófono? Cebolla blanca. A Juan Fernando, cerremos el
El micrófono, por favor. Para tu mami. Gracias. En restricciones de acceso, de igual manera no necesitamos hacer ninguna configuración. Y en finalización de la actividad, salvo usted tenga una finalidad dentro de todo el curso, en el diseño de todo el curso lo podemos hacer. Caso contrario, tampoco, porque ya estamos delimitando acá arriba los rangos, las fechas y la finalización de la actividad. Esto nos sirve para hacer otro tipo de ejercicios. Guardar cambios y mostrar. Perdón, voy a quitar esta porque no le puse la retroalimentación, le puse solo como ejemplo. Listo. Hasta aquí llegamos con la configuración del cuestionario. ¿Qué tenemos que hacer después? Es subir el banco de preguntas. Aquí voy a hacer un corte para escuchar las inquietudes que tienen con respecto a la configuración. ¿Tenemos dudas de pronto, Francisco? No tenemos inquietudes. Jessica, una pregunta. Mónica, buenas noches. Buenas noches. El momento que se hace la configuración para que los estudiantes puedan mirar las respuestas que hicieron de manera correcta e incorrecta, nos dabas la alternativa de o mejor dicho, nos recomendabas que se ponga esta posibilidad o esta opción para que ellos puedan mirar después de cerrar el cuestionario. ¿Durante qué tiempo o queda abierto el cuestionario de manera indefinida? No, va a depender del rango de fechas. Aquí, por ejemplo, yo hice esta delimitación. Vamos a suponer que mi cuestionario va a estar abierto desde el 17, 18 y 36 hasta el 18, 19 y 36. Entonces, al momento que yo hago y le digo, durante el cuestionario no vas a ver absolutamente nada, ni los puntos ni el intento. ¿Por qué? Porque el estudiante puede capturar, hacer una captura y entregarle a otro estudiante y él ya va a mirar cuáles respuestas son correctas o incorrectas o ya tiene la base, ya tiene el banco de preguntas. Entonces yo no quiero que el estudiante haga nada de eso. Es más, ni siquiera que mire el intento. O sea, él terminó su examen y no va a ver absolutamente nada hasta que el cuestionario cierre el 18 a las 19 y 36. A las 19 y 37 del 18 el estudiante va a ver el intento, la respuesta correcta, los puntos y la retroalimentación. A eso se refiere. Ya, pero en caso, por ejemplo, Jessica, de los cuestionarios sumativos, se les pone un cuestionario de 20 preguntas, tienen 20 minutos en la misma fecha y se le configura para que en la misma fecha empiece a las 10 y se cierre en el mismo día a las 10 y 20, porque es un cuestionario de evaluación sumativa. Entonces, en ese caso, no ¿en qué afecta. momento después de cerrar el cuestionario podrían ellos mirar estos parámetros, ¿no? Para saber cuáles fueron las respuestas correctas o no? Perfecto. Sí, podríamos hacer eso. Decía, esta configuración va a depender mucho de la necesidad que tenga el docente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tiene 20 minutos, pero este estudiante acaba en 10 y de pronto puede enviar una fotografía a los compañeros. ¿Qué haría? Cerrarle mientras el cuestionario aún está abierto para que no tenga la opción. Pero pasaron los 20 minutos y él mira todo. Y al momento que está realizando, también puede observar sus puntos, el intento y si es correcta o incorrecta. Claro, ahí mi inquietud es, después de cerrar el cuestionario, si empezó a las 10, termina a las 10 y 20, si yo dejo esta opción después de cerrar el cuestionario, ¿qué tiempo se va a mantener? Porque ya me ocurrió el semestre anterior. El cuestionario se mantuvo abierto todo el tiempo. Pero abierto en función de actividad o en función de que los estudiantes podían realizar. No realizar, mirar. Ya, mirar. Sí, el estudiante va a mirar. Va a mirar porque hasta que finalice el semestre, hasta que el aula se termine. Si yo no quiero que el estudiante mire, tendría que ocultar la actividad o podría quitarle todo esto y el estudiante nunca va a ver los puntos, nunca va a ver la retroalimentación. O va a ver solo los puntos, por ejemplo, no va a ver los intentos. Es decir, va a parecerle que él sacó 30 sobre 50 y nada más. Claro, porque ahí lo interesante es que ellos miren la retroalimentación, ¿no? ¿Por qué las respuestas fueron incorrectas y correctas? Entonces, por eso yo he estado poniendo más bien, claro, ellos tienen un solo intento.
Entonces yo les pongo para que ellos miren inmediatamente después de cada intento, porque tienen un solo intento y entonces ahí ellos no tendrían opción de tomar fotografías y enviar. Eso es lo que he estado haciendo, pero sí me quedó siempre la duda de esto después de cerrar el cuestionario. No, todas las actividades no se van a mirar cuando el aula desaparezca o el estudiante ya no esté matriculado en esa aula. Hasta ese punto, o salvo que yo le oculte como maestro. Pero ahora sí mi interés es que el estudiante solo mire la nota, le dejo activos solo los puntos. Él no va a ver las preguntas, no va a ver qué respondió. Gracias. Jessy, tenemos 2 preguntas adicionales. Dice, ¿cómo puedo programar un cuestionario para un estudiante o estudiantes, por ejemplo, que no pudieron rendir el día señalado, evitando que este nuevo cuestionario sea visible para el resto de estudiantes? Ya, ahí sí tenemos que irnos a restricción de acceso. Nos vamos a añadir restricción y voy a hacerlo por perfil de usuario. Entonces dice, campo del perfil de usuario, voy a escoger, por ejemplo, apellidos. Entonces el apellido es igual a... Y aquí tengo que poner, por ejemplo, aquí dice, el estudiante debe cumplir con lo siguiente. Campo del perfil de usuario es igual a, entonces, a Acuña no le voy a permitir el acceso. A Benavides no le voy a permitir el acceso. Voy poniendo a quienes no permito el acceso y a quienes sí le voy a permitir el acceso. Pero esto es larguísimo hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para los estudiantes que no pudieron hacerlo en esa fecha? Que le active y solamente les convoque a los estudiantes en una fecha determinada para que puedan desarrollar el cuestionario. Esa podría ser una opción. La otra opción sería habilitar un cuestionario solo para los 2 estudiantes. Entonces ahí yo armo un grupo, pues es decir, creo otro cuestionario, armo un grupo manual solo con los 2 estudiantes y en ajustes comunes del módulo le pongo grupos separados y aquí me va a dar la opción de escoger el grupo A, B, C, D, etc. Y esa podría ser otra opción. Okay. La siguiente pregunta, a favor explicar cómo subir los distintos tipos de preguntas, por favor. Ya, esa es la segunda parte. A eso iba. Ah, ok, perfecto. Gracias, Francisco. Muy bien, entonces una vez configurado el cuestionario, voy a editar cuestionario. Y recién aquí pongo la nota. ¿Sobre cuánto? Y guardar. Ejemplo, sobre 50 puntos. Y cuando me voy a agregar, tengo las opciones de una nueva pregunta a través de un banco de preguntas y una pregunta aleatoria. ¿Qué voy a hacer? Subirlo a través de un banco de preguntas, pero para esto debo tener un archivo GIF para cargarlo al aula virtual y subirlo al banco y desde ahí enlazar al cuestionario. Voy a dejar de compartir para mostrarles el manual de banco de preguntas, sobre todo los caracteres. Denme un minuto, ya abro el manual que dispongo. Ya les ayudo. ¿Dónde está mi manual de banco de preguntas? Para que miren los caracteres. Denme un segundito, ya lo encontré. Listo. Esta explicación también está en los videotutoriales. Ya les comparto pantalla. Listo. Ahí estamos mirando. ¿Qué es el formato GIF? El formato GIF es un bloc de notas, pero en este bloc de notas debemos realizar una codificación específica para que el banco suba. Esta codificación va en función de estos caracteres. Entonces, ejemplo, el / significa texto y se utiliza para agregar comentarios. Entonces, aquí nos va explicando, ¿no? Y esto sí lo tenemos también en el video tutorial. Los 4 puntos es el título de la pregunta. Cuando abro corchetes y cierro corchetes, estoy estableciendo los diferentes tipos de respuesta, los distractores. El signo igual representa la respuesta correcta. El signo, este signo que lo ponemos en la letra ñ, por ejemplo,
es la respuesta incorrecta. ¿Sí? Y aquí nos va explicando cada uno de estos signos. Vamos a mirar el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al bloc de notas. Aquí está mi bloc de notas. Voy a utilizar, yo voy a copiar esta codificación igualita para que ustedes vayan mirando, ¿no? Voy a copiar el ejemplo para que miren cómo se va haciendo en el bloc de notas. Entonces, quiero hacer una pregunta de opción múltiple. Control B. Slash para poner el título de la pregunta. Pregunta 1. 4 puntos para poner el nombre de la pregunta. Puedo volverlo a repetir, ¿no? Pregunta 1. Cierro con los 4 puntos y coloco el título o el enunciado de la pregunta. Uy, no. Abro. ¿Sí estamos mirando? Francisco, ¿sí se está mirando el blog de Sí, notas? profe, sí se mira. Está mirando. Sí, Ya. se mira claramente. Abro el corchete, el signo igual y pongo la respuesta correcta. Obviamente esto no va, ¿no? Lo que dice respuesta correcta es solo por el ejemplo. Recién aquí coloco la respuesta correcta. Aquí no importa que usted le ponga en forma aleatoria porque la configuración ya está en forma aleatoria. Puedo yo siempre poner la primera respuesta con el signo igual para indicar que es la correcta, porque a la final Moodle lo que va a hacer es colocar de forma aleatoria las respuestas. Nos coloco las respuestas erróneas o los distractores y finalmente cierro el corchete. Eso es en el caso de una pregunta de opción múltiple. Para cada una de estas preguntas, tipos de preguntas o reactivos, existe una codificación específica. Por ejemplo, opción múltiple con varias respuestas correctas. Miren, tenemos que poner en cambio porcentajes de las respuestas, acorde a los pesos que queremos dar. Preguntas de verdadero y falso, tienen esta otra codificación. Respuesta corta, igual, tenemos otro tipo de codificación. Emparejamiento, palabras faltantes. Estos son los tipos de pregunta que podemos utilizar. Opción múltiple con varias respuestas, preguntas de verdadero y falso, preguntas de respuesta corta, preguntas de emparejamiento y también podemos hacer preguntas tipo ensayo, pero ojo, las preguntas tipo ensayo requiere que el profesor ingrese a calificar la pregunta. Mientras el profesor no califique, no va a aparecer la calificación total del estudiante. Y a veces el estudiante se asusta y dice, es que no me aparece la nota. Es porque el profesor aún no califica la pregunta tipo ensayo. Muy bien, una vez completado el cuestionario con las 20 o 30 preguntas, simplemente lo guardo, ¿no? Voy a archivo, guardar como, le pongo el título, yo le tengo aquí como ejemplo y guardar. Y eso es todo. Vamos a mirar cómo subir el banco de preguntas en formato GIF. Entonces aquí yo tengo mi ejemplo. Me voy al aula, al botoncito de gestión del curso, el icono verde, y me voy a importar preguntas, porque es lo que quiero hacer, subir. Voy a seleccionar el formato y selecciono el formato GIF. Voy a cargar aquí mi archivo en este sitio, se subió y hago clic en importar. Aquí tenemos el archivo cargado. Cuando todo está bien, sale este mensaje de color verde. ¿Y cuántas preguntas se han importado? En este caso una, que es la que estoy subiendo. Pero aparecerán las 20, las 50 preguntas que usted haya importado. Hago clic en continuar y miren, se cargó al banco de preguntas. Aquí puedo mirar. Pero todavía no está en el cuestionario. ¿Qué tengo que hacer? Añadirlo al cuestionario. Aquí está mi cuestionario. Me voy a editar cuestionario, agregar del banco de preguntas y va a aparecer todo el banco. Puedo seleccionar todo o seleccionar de pregunta en pregunta. ¿Sí? Y hago clic en añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Y ahí se cargaron toditas las preguntas que tenía en el banco. Así de sencillo es subir el banco de preguntas. No sé si tenemos... Sí, Dices, tenemos. nos puedes enviar ese archivo. El archivo que tengo de los caracteres, con mucho gusto. Yo le voy a entregar a Francisco para que lo pueda colocar en el aula, el pequeño manual. Ajá, para que ustedes miren los caracteres. Pueden hacer, copien Ok, los perfecto. ejemplos, lo No hay colocan en problema. el blog de notas y ahí Ya, solo van listo. borrando como yo hice. Vilma Riera. Ya, perdón.
Vilma y Riera y Ana Gabriela Pozo han levantado su mano y tengo un par de preguntas ahí abajo. Ok. Jessica, yo tengo en el aula virtual un banco de preguntas, digamos 80, y yo quiero seleccionar 20 para una prueba, pero quiero que de estas 80 sea aleatorio para los estudiantes, es decir, que no se repitan para las mismas preguntas a todos los estudiantes. ¿Cómo hacer eso? Yo ahora no lo puedo. Yo selecciono pregunta por pregunta para tomar las 10 o las 20 que quiero aplicar en esta prueba, pero mi banco de preguntas es amplio y yo quisiera que vayan preguntas distintas para cada uno. ¿Hay cómo hacer esto? La verdad, hasta ahora no. O por lo menos yo no lo he logrado. Hago lo mismo que tú. Ya. Yo en todo, lo que sí voy a preguntar, tenemos personal nuevo aquí en el CEF, profesionales que también manejan. Yo voy a hacer esta consulta también con Luis Jarrín para mirar si de pronto él conoce alguna alternativa, pero hasta donde yo conozco, la verdad, no he logrado hacerlo. Tengo que hacer el cuestionario y escoger las 20 preguntas de las 80. Okay. Y como ustedes miraron en la configuración, no encuentro una configuración que me permita hacer eso. Sí, yo lo busqué y es que me emocioné y hice un montón para poder luego solo que vaya distintos, y cuando intenté ya unirlo al cuestionario no pude. Entonces dije, creo que trabajé en vano. Pero bueno, está bien. Muchas gracias. Sí, y Francisco ahí también para que me apoyes, me hagas de acuerdito, y esto es algo que sí, en verdad muchos docentes nos han preguntado. Ya, ok. Ana Gabriela Pozo levantó la mano también. Gracias, buenas noches. Sí, precisamente esa era la inquietud que tenía, porque en mi caso, con la finalidad de evitar el plagio y sobre todo de que hagan captura de pantalla y luego se tengan conocimiento de las respuestas de las preguntas, lo que yo estaba haciendo es dividirles por grupos de trabajo, y de esa manera, por ejemplo, al primer grupo le tomaba 10 preguntas y al segundo grupo le tomaba otras 10 preguntas. Pero esto representa un doble esfuerzo para el docente, sobre todo cuando son grupos grandes. Entonces, la finalidad de estos cuestionarios precisamente, nos gustaría conocer si es que podríamos armar un solo banco de preguntas y que se vayan sorteando de tal manera que las preguntas vayan variando. Otra inquietud que también tenía en lo que se refiere al tema del aula virtual, si es que por favor nos podrían compartir los tutoriales por el tema de las etiquetas, porque estaba trabajando en el aula base práctica, pero en realidad no tengo un buen manejo respecto de los archivos que ya están cargados ahí. Por ejemplo, dice presentación de PDF, pero no hay cómo borrarle, sí, pero editarle no he podido. Entonces, por esta razón quería solicitar si de pronto nos pueden ilustrar a través de esta videoconferencia, o en su defecto, cuál es el tutorial para poder hacerlo en el aula base. Muchas gracias. Ya, Francisco, de pronto podemos enviarles por el chat el sitio web, porque en el sitio web está lo que la docente mencionaba. Hay un conjunto de videotutoriales para realizar estas actividades, de subir los PDFs. Yo me voy a dedicar, después de terminar con lo del cuestionario, unos 10 minutitos para que ustedes miren cómo se hace el subir, el cargar el PDF, pero sí es ciencia. Desde ya les digo que es complicadito, pero ya les enseño. Muchísimas gracias. Tenemos Vamos a mirar otras preguntas. Sí, permíteme, Francisco, solo con esta. Me decía Janet, ¿se puede al momento de configurar el cuestionario ponerlo como aleatorio? Me imagino que está haciendo referencia a esta partecita de aquí. Vamos a mirar. En comportamiento de las preguntas, tengo ordenar al azar las respuestas. Sí. Comportamiento de las preguntas, que es lo que les decía, retroalimentación diferida. No hay esa opción. Este de aquí es para las respuestas, no para las preguntas, la forma aleatoria. Sin embargo, miremoslo, porque yo les digo, no he encontrado. De mi parte, eso no hace la plataforma hasta el momento. Si me voy a apariencia, tampoco me da la opción. Me voy a restricción sobre los intentos, ya no estoy ahí. En el único sitio donde yo configuro preguntas es aquí, en comportamiento de las preguntas. En mostrar más, que es el esquema, que es cómo se visualiza,
Es solo el tema de cómo van a aparecer las preguntas. Repaginar también puedo utilizar, esto me estaba olvidando. Pero eso tampoco implica que puedo, de los 80 me van a aparecer solo 20. Ajá. Aquí por lo menos no hay esta configuración. Esta de aquí solo es para las respuestas, no es para las preguntas. Ajá, esa acotación quería hacer por si existe de pronto alguna confusión y no es la pregunta, sino la respuesta la que va a salir aleatoria. Ya. Pero al momento de la Acá arriba. se puede. Aquí. Ya sé dónde me están diciendo. Aquí. Ay, me voy a editar ajustes. Editar ajustes. Pero Jessie es en editar ajustes del cuestionario. No sé si te funciona. Aquí es, editar cuestionario. Aquí dice reordenar preguntas al azar, pero es estas. No. Las No, 17. Jessie, No, en la parte baja. En la A ver, parte, veamos, perdón, esa es nueva para mí. perdonas. En la parte que te dice agregar, tú le das clic ahí y te permite la opción de una pregunta aleatoria abajo, la última, la tercera alternativa. Correcto. Las preguntas aleatorias sobre las categorías. Sí, eso primero. Segundo, en la parte de aquí, en este recuadro que tú tienes, ahí tienes la posibilidad de buscar el número de preguntas aleatorias. Ejemplo, yo quiero configurar un cuestionario de 20 preguntas. Entonces yo puedo escoger 5 del banco de preguntas 1, 5 del banco de preguntas 2, 5 del... Y ahí armo un total de 20 de diferentes bancos. Cristian, y todas van a tener ese comportamiento aleatorio. Cristian, le agradezco muchísimo porque la verdad dentro del cuestionario de lo que yo en la configuración no lo encontraba, pero sí tiene razón en esta parte de aquí, está clarito. Sí, entonces vamos aprendiendo juntos para los que no sabíamos, porque yo tampoco sabía esta parte. Nos vamos a la pregunta y podemos escoger la categoría. Aquí están todas las categorías de mis cuestionarios. Por ejemplo, el cuestionario del módulo 1 y me van a aparecer todas las preguntas que tengo en el cuestionario. Bueno, yo no tengo cuestionario aquí, voy a coger de la base que tengo. Y aquí puedo ir escogiendo, ¿no es cierto? Entre todo este banco de preguntas e ir agregando pregunta aleatoria. Dice número de preguntas aleatorias. Perfecto. También, Jessie, también se puede colocar, yo por ejemplo armo los exámenes con categorías de varios ejercicios, entonces son como 4 capítulos y creo la base de datos y voy poniendo aleatorias de cada base de datos y ahí se arma. Eso sí se puede hacer y eso es fácil, eso sí vamos al banco, desde el mismo banco de preguntas y aquí usted va a escoger la categoría, porque aquí le va a salir todas las categorías que usted tiene del banco de preguntas. Por ejemplo, quiero escoger de la categoría del módulo 1, del módulo 2 y puedo armar la base total de un examen sumativo final. Entonces, eso sí lo tenía claro, eso sí lo podemos hacer. Lo de la aleatoria sí es nueva para mí. Y qué bueno porque así solventamos esta inquietud. Entonces, sí se puede hacer desde este punto de... Ajá. Esto me pareció muy interesante. Muchísimas gracias, Cristian. Siempre un gusto. Mira que yo también aprendí. Esto es nuevo también para mí. Listo, perfecto. Entonces, esto es con relación al banco de preguntas. Ahora, si lo que yo deseo es este banco de preguntas, exportarlo para el siguiente semestre, voy a dar la misma asignatura, lo único que tengo que hacer es ir a exportar y voy a escoger formato GIF. Y en formato GIF puedo yo escoger toda la categoría, ¿no? Toda o solo determinadas acorde a mis necesidades. Por ejemplo, voy a exportar toda la categoría y hago clic en exportar un archivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la parte inferior, notarán ustedes, se descargó. Esto lo guardo y cuando ya tenga mi aula del siguiente semestre, puede ser otra aula en otro paralelo y quiero aplicar el mismo cuestionario, ya solo tendré que ir a importar. Me voy a formato GIF y ya solo coloco, ¿no? El archivo. De un aula a la otra aula. Y hago clic en importar. Y miren cómo se subió. Las 14 preguntas que tenía del cuestionario anterior se subieron a esta aula. Entonces, también puedo yo pasar, a través de exportar, puedo mandar todo el banco de preguntas que haya generado de un aula a otra aula. Jessie, disculpa, ¿puedes repetir esta partecita? La del exportar el banco de... ya. Sí, por favor, muchas gracias. Me voy a exportar. Ya. Y lo hago como formato GIF. Recuerden que subimos en formato GIF y también nos descargamos en formato GIF.
Voy a formato GIF, voy a buscar la categoría que quiero exportar. Ya. Y exportar. Por ejemplo, si quiero exportar completita todos los bancos, siempre voy a buscar la que diga por defecto en el aula, ¿no? Y el nombre del aula. Va a decir el nombre del aula si quiero todo el banco del aula. Pero si quiero de categoría en categoría, voy escogiendo. Me voy a exportar un archivo y espero que se descargue. Miren, la parte inferior se descargó. Y es el formato GIF, el bloc de notas, el punto .txt. Y este es el que voy a guardar y subirlo a la otra aula. De acuerdo, muchas gracias. ¿Dudas, por favor, con respecto a esta parte? Sí, digamos, en relación a eso hay una duda y luego tenemos varias más. ¿Cómo crear directamente preguntas de varios tipos cuando no se hace a través de GIF? Ya, cuando no se hace a través de GIF, nos vamos a la forma manualita. Aquí tengo agregar y me voy a agregar una nueva pregunta. Y aquí voy, con todos estos reactivos que puedo. Opción múltiple, verdadero y falso. Ejemplo, verdadero y falso. Agregar y me va a aparecer un formulario. Y tengo que ir llenando de pregunta en pregunta. Si tengo un banco de 10, de pronto me es factible. Pero si tengo un banco de 50, le va a dar una tendinitis en el brazo. Porque esto de hacerlo manual, de formulario en formulario, es sumamente cansado. Ejemplo, seleccione verdadero y falso. Obviamente usted pone el enunciado, la puntuación, la retroalimentación general en el caso de que desee, si no podemos saltar ese paso y me voy aquí. La respuesta correcta es falso o verdadera. Vamos a suponer que es verdadero. ¿Sí? Y aquí voy a poner la retroalimentación para la respuesta verdadera. Es decir, cuando salga verdadero, ¿qué retroalimentación le voy a dar? Para la respuesta falsa, ¿qué retroalimentación le voy a entregar al estudiante? Sin embargo, estos dos no son necesarios, pero sí es recomendable. En respuestas de verdadero y falso, lo recomendable es poner una retroalimentación. Y clic en guardar cambios. Y voy generando de manera manual cada una de las preguntas con cualquiera de los reactivos que ustedes miraron, para no hacerlo a través del formato GIF. Listo. Francisco, tenemos inquietudes. Sí, decía, ¿cómo puedo copiar las preguntas de distintos cuestionarios ya creados sin que se borren del cuestionario? He hecho, pero se exporta y se borra la de la categoría donde fue creado. ¿Se borra? No se borra. Cuando yo le exporto, no estoy eliminando, estoy exportando. Miren, si yo me voy al banco de preguntas, tengo aquí todas mis preguntas. No se borró ninguna y acabé de exportar. Aquí tengo. Jessy, o sea, sí, o sea, el rato que yo le pongo exportar y ahí me sale que tengo 30 preguntas, 20 preguntas y le exporto a esta nueva categoría o creo un nuevo, como una nueva categoría, la categoría anterior se queda vacía, no sé, tal vez lo que estoy haciendo es copiar. O sea, pero se me queda vacía la categoría. Te tendría que mirar cómo está haciendo el proceso para entender, porque al hacer como yo lo hice no se le va a borrar ninguna pregunta, porque lo que estoy haciendo es exportando, no las estoy eliminando de ninguna categoría. Ah, ya. Entonces, ese proceso voy a hacer, porque lo que estaba haciendo antes se me borra, pero si exporto ya no. Ya. Ajá, tiene que exportarlo. Perfecto. Gracias. Dice, ¿no es más sencillo armar las preguntas en el EVA directamente? Porque a veces es más complicado o confuso hacerlo con los códigos. Claro, o sea, ahí ya depende de cómo usted se familiarice, ¿no? En mi caso, para mí es más fácil subirlo a través de un archivo GIF, pero de pronto para los docentes que están iniciando en este proceso, podría ser crearlo de pregunta en pregunta. Entonces, aquí es ya una situación de cómo usted se sienta más cómodo creando el banco. Ya. Dice, ¿tienen caracteres la retroalimentación o no se coloca? En el formato GIF va a depender del tipo de pregunta. En el manual ya le explica cuáles son, le permite hacer retroalimentación. Aquí está. Mire, si quiero hacer retroalimentación, voy a escoger el signo de numeral.
Sí, miren, para textos de retroalimentación. Esto es lo que tendría que colocar en la pregunta para hacer los textos de retroalimentación. Ok. ¿Se pueden agrupar las preguntas del banco por categorías? Claro, pero tengo que crear las categorías. ¿Cómo se hace eso? Me voy acá y aquí dice categoría de la pregunta, ¿sí? Si me voy a categoría de la pregunta, aquí yo puedo ir creando, añadiendo más categorías. Entonces, añadir categoría y voy a poner cuestionario 1. Por ejemplo, solo para identificar, no quiero crear una categoría que se llame cuestionario 1. Y añadir categoría. Entonces, ya se creó mi categoría cuestionario 1. ¿Cómo voy a mirar dónde se creó? Voy a regresarme al cuestionario para que ustedes puedan mirar a través del ejemplo. Entonces, cuando yo ya creo mi cuestionario y quiero añadir las preguntas, aquí está. Del banco de preguntas, en la parte de arriba voy a poder escoger. Entonces, miren, aquí está el que yo acabo de crear, cuestionario 1. Y aquí va a estar todas las preguntas. Ahora, ¿cómo subo en la categoría? Al momento de la importación. Yo estoy escogiendo formato GIF. Vamos a subir. Importar. Ay, Dios mío, voy a subir todito esto. Y aquí están las categorías, ¿no? Todas las categorías que yo tenía anteriormente. Entonces me voy a importar. Ya me salí. Me voy a importar. Aquí voy a colocar en general la categoría. Voy a buscar cuestionario 1. Se me van a cargar todas esas preguntas, pero bueno. Me voy a importar. Tengo que volver a cargar el formato GIF. Formato GIF. Ya escogí la categoría, lo vuelvo a cargar. Ahí debe salir. Ahí está cargándose. Y todas se fueron a las categorías, a la categoría que yo le envié. Desde aquí, yo puedo ir eliminando las categorías, a su vez. Si me regreso al cuestionario, voy a encontrar las 14 preguntas que yo acabo de crear, o 34 que se me subieron en este momento. Agregar del banco de preguntas, categoría del cuestionario 1. Le subí en el cuestionario 1 o le subí en otro lado. Le subí dentro de la base. Ya. ¿Qué puedo hacer también? Espérenme un momentito, porque algo aquí no me está funcionando como yo quisiera. A ver, voy a repetir el ejercicio para exportarlo directamente en una categoría. Me voy a la exportación, escojo el formato GIF, me voy a la sección general, importar. Me voy a importar, selecciono el formato GIF. En la sección general me dice categoría dónde importar. Voy a importarlo dentro de cuestionario 1, que esa es la categoría. Ahora sí, voy a coger mi formato GIF. Voy a colocarlo acá. Se subió, hago clic, estoy subiendo una sola pregunta en este momento. Importar. Aquí está. El archivo, continuar. Perfecto. Me manda al banco de preguntas y aquí está. Hace un momento me estaba dando un error. Yo lo hice mal el proceso, creo. Aquí está. Se fue a cuestionario 1 y tengo la pregunta que acabo de subir en el cuestionario 1. Si me voy al cuestionario, voy a ingresar al cuestionario y me voy a agregar desde el banco de preguntas. Aquí selecciono. Entonces me va a pasar que en cuestionario 1 tengo entre paréntesis una pregunta que es la que acabo de subir. Siempre entre paréntesis va a encontrar usted el total de preguntas. Hago clic en cuestionario 1 y lo que tengo que hacer es, obviamente, seleccionar y le añado. Listo. Entonces puedo subir directamente a la categoría.
Primero, es preferible crear las categorías, tenerlas definidas, puede ser por parciales si ustedes desean, y luego ir cargando los cuestionarios directamente a la categoría para que no tengan que reorganizarlos. Francisco, de pronto tenemos alguna otra inquietud. Sí, Perdón que me meta. ¿Puede indicar por dónde puso editar cuestionario? Porque eso creo que me está faltando, porque a mí no me salía el número 1, sino las otras preguntas. Solo unita nomás, gracias. Cuando me voy al cuestionario, hago clic sobre el título, ¿no? Me voy a la ruedita y en la ruedita no hago clic en editar ajustes, porque esos son los ajustes del cuestionario. Claro. Me voy acá. Ese es mi problema. Cuestionario. Ya, ok. Ajá. Ya, gracias. Tenemos más inquietudes. Había, digamos, no sé si todavía tiene una pregunta, un par de manos levantadas, Ana Gabriela Pozo y Vilma Riera. Sí, yo solo una pregunta. Cuando uno se realiza la copia de seguridad del curso, para luego copiarlo en el nuevo, ¿también se copia el banco de preguntas? ¿También se hace copia de seguridad del banco? ¿Me logran escuchar? Sí. ¿Sí? Sí, se escucha. Está inestable. Perdón, me sacó y me volvió a reconectar. No escuché la última inquietud. Sí, y la consulta era que cuando se genera una copia de seguridad del curso, si también se copia el banco de preguntas. Sí se copia si usted permitió que se copie, porque al momento que yo estoy generando la copia de seguridad, voy a compartir pantalla. Al momento que yo estoy sacando la copia de seguridad, vamos a la gestión del curso. Copia de seguridad, me pide que quiero importar. Mire, quiero incluir los usuarios, quiero que vayan los usuarios, el rol. Y aquí, todos estos de aquí. De acuerdo. Quiero incluir historial de calificaciones. Mire aquí, quiero incluir banco de preguntas. Ok. Señalado. Y siguiente o saltar al último paso. Ok, muchas gracias. Ya, Ana Gabriela Pozo, no sé si ya la otra vez. No. Creo que no. Ya participé, muchas gracias. Ya, Ana Gabriela. Bueno, hay una pregunta que en general nos piden. Dice, antes de finalizar, ¿se pueden comentar en general las últimas actividades del módulo 8 y demás para terminar la certificación, dado que ya no hay más sesiones, por favor? Bueno, básicamente la próxima semana no hay videoconferencia y ustedes deberían dedicarse a terminar su aula que va a ser revisada. Hasta el domingo en la noche ustedes deben subir el enlace del aula que ustedes quieren que se revise, sea el aula de práctica o sea una de las aulas que ustedes han estado trabajando. Las subsiguientes semanas se califican las aulas y recibirán un aviso diciendo que el curso ha finalizado, que ya están las notas listas y todo eso. Si ustedes durante estos días tuvieran dudas de cómo trabajar en las aulas, etcétera, no duden en contactar. Con mucho gusto les respondemos inmediatamente, lo más pronto posible que podamos, ¿no? Eso. No se olviden que en el módulo 4, en la sección, déjenme ver para ser más preciso, que se llama Actividades en Plataforma Certificación, está el listado de todas las tareas que van a ser revisadas, además de lo que se ha hecho en este tiempo en sus tareas, digamos, en el curso. Eso. No sé si, digamos, tienen una duda por ahí adicional. A ver, esto de módulo 4, actividades en plataforma, ¿qué es, Francisco? Ese es el listado de todo lo que se va a revisar en su aula virtual para calificarla al final. Ya, pero es todas las tareas que hemos hecho, ¿no es cierto? Los foros. Básicamente, sí, básicamente es todas las tareas, pero tiene una lista de chequeo por si acaso, digamos, ustedes tengan alguna duda. Ya. ¿Eso está en el módulo 4, Francisco? Eso está en el módulo 4, sí. Esa parte se llama actividades en el aula de certificación. Actividades en plataforma, _ certificación, para ser más preciso. Ok, gracias. Francisco, yo sí tenía una pregunta que justo ahorita puse en el chat. Para los que habíamos solicitado la exoneración, que no hemos estado haciendo las actividades de los módulos pasados, sino que directamente estábamos haciendo completando justo esto que estaba en el módulo 4, que hay algunas cosas que son diferentes porque les han pedido algunas cosas adicionales
de lo que yo he revisado en los módulos, por ejemplo, el tema de la configuración de la lección, y eso no estaba bueno, no, la lección sí estaba en el listado, pero había alguna, no recuerdo cuál, creo que era el libro, que no estaba en ese listado del módulo 4, pero que habían hecho en el módulo anterior. Bueno, quisiera saber si es que hay que completar también esas para los que estábamos en la exoneración, y en el caso también del examen, habían comentado de que iban a compartir una guía de estudio. Entonces Sí, quería saber sobre eso. Ya, digamos aquí, está bien. Lo que se va a revisar en las aulas es el listado que está en esa sección del módulo 4, específicamente. El cuestionario, digamos, va a aparecer el día lunes, va a aparecer tanto el cuestionario como una guía de preguntas del cuestionario. Es decir, si mal no recuerdo, son 60 preguntas ahí, que es como su guía. De esas 60 están tomadas 10 y el cuestionario los va a evaluar en las 10 preguntas. Lo que sí, digamos, hay que subrayar es que aquellos que no se acogieron en el proceso de exoneración no deben hacer el cuestionario. Solo aquellos que están en el proceso de exoneración, y está para todo el mundo abierto, pero les pedimos que no lo hagan nada más. En todo caso, si por alguna circunstancia lo hacen, no lo calificamos nada más. ¿Escuchan ahí? Buenas noches. Sí. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Miren, una consulta. En el tema de la evaluación final, en el caso de que no estén todas las actividades en una sola aula, sino en varias aulas, deberíamos, como nos había dicho alguna de las tutoras anteriores, subir los links en donde se pueda verificar dónde está cada una de las tareas. A ver, en realidad normalmente se revisa una sola aula, porque revisar varias aulas sería un poco complejo. Salvo que, digamos, en tu caso te dieras el trabajo, en ese caso, de cada, por ejemplo, por decir, aquí está la wiki, pon el enlace, aquí está el libro, pon el enlace, distintas aulas, pero tendrías que ser muy específico, porque si pones, dice, por favor revisen estas 3 aulas, que ahí está todo, sería muy complejo para los que califican estar navegando de aula en aula. Pero sí se puede poner en todo caso, Sí. qué sé yo, ¿no es cierto? Aquí en tal aula, porque por ejemplo yo tengo 5 paralelos en este momento de trabajo con mis materias, ¿ya? Entonces, en cada una de mis aulas he puesto en algún lado, por ejemplo, el wiki, en otro lado he hecho el libro, etcétera. Entonces sí se podría poner ahí el link respectivo para que ustedes puedan verificar que la actividad está hecha, ¿no? Sí, lo único que te pediríamos es que nos pongas el enlace preciso de cada una de esas actividades para verificar, que no nos digas estas aulas revisa, porque ahí sería más complejo. Nada más, gracias. Listo, muchas gracias. Una pregunta adicional. Por ejemplo, si yo me di cuenta, yo le escribí a usted, Francisco, hace unas par de semanas, una actividad, no me acuerdo, que era una carpetita morada. Por A o B motivo yo no realicé esa actividad. ¿Hay cómo recuperar eso o eso ya prácticamente no hay cómo hacerlo? Ya, normalmente, digamos, salvo que hubiese una justificación de eso ya se calificó y listo. Ahora, les comento, ustedes, digamos, estamos calificando, pero todavía no hemos logrado igualarnos. Si mal no recuerdo, estábamos ya calificando y hasta la módulo 5. Si fuese posterior a eso, podrían subirlo todavía. Pero si ya se calificó, digamos, salvo como digo, hubiese una justificación, podría considerarse y calificar esa parte. Sí. Sí, porque yo he visto que muchas de las actividades que yo he subido todavía no han sido calificadas, inclusive desde el módulo 4, así. Entonces me imagino que eso al final nos calificarán, ¿no? Algún rato. Sí, en realidad, digamos, como este curso suponía que teníamos 4 tutores, pero en la práctica hemos estado trabajando 2 nada más. Entonces hay algunas cosas que todavía no se han revisado, pero esperamos entre la semana 8 y la subsiguiente, digamos, calificar todo. Nosotros les daremos un aviso diciendo, ya hemos revisado todo, si hay alguna novedad, por favor, comuníquenlas, y ese momento les pediría que envíen un mensaje al aula para revisar algo muy puntual. Pero todavía, digamos, hay algunas cosas que no se han revisado. En principio, como digo, hasta el módulo 5 ya se han revisado, una que otra no, pero eso está. Entonces, 6, 7 estarán siendo calificados la próxima semana.
Si Mónica me dice, la videoconferencia del módulo 5 todavía no está calificado, sí, efectivamente no está calificado, por eso decía, no todo el módulo 5 está calificado. Perdón, Francisco, Sí. chuta, me quedo preocupado, pues, viejo, porque, a ver, yo, ¿no es cierto?, algunas tareas las he hecho en el aula de prueba, por ejemplo, el libro, por ejemplo, el wiki, no las he hecho en mi aula que es la que te pensaba mandar, que es mi aula ya definitiva. Ya. Y entonces, con mis estudiantes he hecho infograma, he hecho mapa mental, he hecho nube de ideas, les he hecho trabajar en Google Drive para hacer una presentación, pero por ejemplo el libro no lo tengo ahí, el Kiwi, el wiki, es que no lo tengo ahí. Chute, entonces hermano, pero mis tareas yo te las he enviado porque no me dijeron que trabaje en una sola aula. Entonces, claro, cuando yo te mande el enlace de mi aula definitiva, tú no vas a ver algunas tareas, ¿no? Pero están mandadas. Ya. Por eso mismo, lo que les pedimos para revisión de final es que si tienen varias aulas en donde han hecho varias cosas, entonces nos envíen el enlace preciso de esa actividad en esa aula. Sí, porque si no sería... Claro. Digamos, ese trabajo les pediría que ustedes, porque lo que normalmente se pide es calificar una aula. Estamos haciendo un poco flexibles para que ustedes, como teniendo, digamos, como han trabajado en otras aulas, puedan subir. Entonces, podrían decir, estos recursos están en esta aula y esos otros recursos están en la otra aula, pero ser muy claro para que no tengamos que estar buscando. Ah, ya, ok, o sea, te doy la referencia del enlace de mi aula de prueba donde están algunas y mi aula definitiva donde están las de mis estudiantes. Pero con un listado diciendo aquí están estas cosas de aquí, porque si no va a ser bien complejo calificar eso. Claro. Recuerden que tenemos aquí 160 estudiantes y hace meses, muchos, no terminamos sino hasta el final de diciembre. Pero no, yo entiendo, ¿no es cierto? Pero chuta, todas las tareas te hemos estado mandando, pues hermanos, están ahí. No, pero es que son dos cosas distintas. Las tareas del curso, de todas, digamos, de cada uno de los módulos y la revisión completa del aula. Entonces, en principio es una aula y ahí deberíamos encontrar todo. Claro. Esto que estamos siendo flexibles, entonces les pedimos que sean precisos, que nos ayuden a revisar eso, porque si no sería... Ok. Entonces te acompaño los dos enlaces de las dos aulas. En el aula de prueba están Kiwi, está libro, está esto. Y en mi aula ya de mis estudiantes está el infograma, el mapa mental, etcétera, etcétera. Así sería, ¿no? Sí, ok. Así. Sí. Ya, porque feísimo perder el curso después del esfuerzo, hermano. No, claro, pero ese es parte del... porque eso vale al 25%, recuerda. Okay. Ya, voy contestando lo que tiene aquí. Las tareas ya revisadas no son constancia de los ejercicios realizados, sí, para el módulo, pero vamos a revisar todo el aula. Ojo con eso. Y en todo el aula, porque si nos dicen, ya realicé en el módulo 1, habría que ir a buscar el módulo 1 a cada uno, imagínense. Toma 2 horas colegir un aula y eso sería imposible. Entonces, por favor, les pedimos, ya que nosotros somos flexibles en cuanto a revisar más de una aula, que ustedes también nos den toda la información precisa para revisar cada una de esas. Ya, Sandra dice, entiendo que hasta el 27 pueden completar su aula para que sea calificada. Hasta el 20 lo del módulo 7, correcto. Y hasta el 27 el aula completa. Sí. Francisco, buenas noches. Yo estoy en el mismo problema. No sé cuál problema, Janet. Bueno, supongo que tal vez ya lo explicamos. Yolanda dice, ¿está en el aula del curso los enlaces? Sí, insisto, están ahí. Pero vamos a revisar un aula. Por favor, entonces nos ayudan con eso. Ya, por favor, ¿nos podría repetir hasta cuándo tenemos para terminar esas actividades? El aula específicamente hasta el domingo de la 8ª semana, que es el domingo 27 de septiembre, hasta a la medianoche, hasta las 11:59 para ser precisos. Ya. En mi caso, recuerda que trabajo con un aula gratuita de Model Cloud que finaliza el acceso al 6 de octubre por ser gratuita. Doris, por cualquier cosa, por favor, escríbeme un mensaje para recordar eso y corregir tu aula primero, antes de que se vaya a cerrar. Sí, de acuerdo. Listo. No sé si hay alguna... Bueno, Mauricio tiene levantada la mano y Juan Fernando Herrera.
Dígame, Mauricio, Batallas. Muchas gracias. Sí, creo que ya está respondida las preguntas con todas las que hicieron nuestros compañeros. Pero sí me queda algo en cuanto al link. El link enviado tiene un usuario y una contraseña para ingresar. ¿Solamente les envío el link y ustedes ingresan directamente? Sí, digamos, nosotros como docentes tenemos permiso para entrar a tu aula. Si me envías el enlace de tu aula, yo puedo entrar directamente, no hay problema. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, Juan Fernando. Mauricio. Juan Fernando. Sí, ¿cómo estás, Francisco? Una consulta puntual. Yo también estuve haciendo los deberes en el aula base, pero tengo mi aula ya de clases mucho más organizada y completa. ¿Qué sería mejor? Que te envíe el link del aula base, a pesar de que no está tan grande como el aula final. Lo único que van a revisar es el contenido de las actividades. Claro. En ese caso, si tu aula ya del semestre está mucho mejor, envíanos el enlace de tu aula del semestre. Ahí eso sí deben estar todas esas actividades que están especificadas en el módulo 4, ¿no es cierto? Asegúrate de eso básicamente. Si alguna de esas faltara, envíanos el enlace preciso de ese. Por ejemplo, si faltara el wiki ahí, pues envíanos el enlace del wiki, básicamente. Ya, Francisco. Gracias. Con mucho gusto. Francisco, yo tengo una consulta. Estoy revisando las actividades que va a ser calificadas y una de ellas dice creación de un documento de políticas de uso de ambientes de aprendizaje. ¿Eso tenemos que desarrollarlo nosotros, un documento? Sí, ustedes tienen un documento de políticas de políticas de uso de la universidad. En base a eso deberían tener un documento específico para su aula, ¿no? Ah, no subimos el mismo documento. No, porque eso es para, digamos, genérico. Deberían tener uno específico para su aula. Que debe estar basado en ese, por supuesto, pero específico. Y eso debería subirse normalmente en la sección general, porque como se consulta en principio siempre, entonces debería estar ahí. De acuerdo, gracias. Ya regresé, Francisco. Ya. Estoy con el internet bajísimo. Sí, no, ya me imagino. Ana Gabriela Pozo dice, ¿se podría enviar el enlace del aula de la PUCESI o necesariamente el aula base? En ese caso del aula base puse porque no tenemos acceso al aula de la PUCESI. ¿Sí? Continúo entonces, Francisco. ¿Continúo? Ya, claro que sí. Sí, digamos, si hay alguna pregunta específica para Jessie, he estado contestando sobre el asunto de las tareas de la próxima semana. Digan ustedes, aquí está Jessie. Cerramos cuestionarios. No sé si cerramos cuestionarios. Ya les indico lo del PDF. Perfecto. Entonces, cerramos cuestionarios, tenemos claro el banco de preguntas y gracias a Cristian hemos aprendido algo más. Para mí también fue oportuna esa intervención. Vamos a mirar cómo subir los PDFs. A ver. Les voy a enseñar 3 formas. La fácil, la súper difícil y la menos difícil. A ver. Quiero una etiqueta con los PDFs. Ya. Vamos a suponer que quiero subirla. Déjenme ver si tengo en mi banco de preguntas una limpia para poderle... Aquí tengo esta. Esta le voy a subir. Perfecto. Listo. En su aula virtual ustedes disponen de estas etiquetas. Nos dicen recurso PDF. ¿Qué debemos hacer? Nos vamos a la etiqueta, clic en editar ajustes. Y en editar ajustes nos vamos a colocar sobre el final del texto. Puedo ahí cambiar el nombre, ¿no? Puedo modificar. Al finalizar, voy a hacer clic en el botón del enlace, en el hipervínculo. Me voy a examinar repositorios, subir un archivo, seleccionar archivo y voy a buscar el PDF.
el recurso PDF que quiero subir. Aquí tengo, por ejemplo, este. Hago clic en abrir, subir este archivo. Vamos a esperar que se cargue y notarán que se sube una URL. Se pinta de color azul. Control C y borro. Luego hago clic en el editor, me voy al código HTML, este icono que está acá, y se me habilita todo el código de esa etiqueta. Voy a bajar casi hasta finalizar y voy a buscar un código que se llama, el que está cerca de la descarga, este de aquí, el href, ¿sí? Este código que está aquí, que lo estoy pintando. Miren que acá está, que se va a descargar, si lo coloco aquí. Después del signo igual, pego, control V. Acabo de pegar. ¿Se acuerdan que antes hice control C? Ahora pego eso aquí, esa URL. Guardar cambios y regresar al curso. Noten que aquí tengo el archivo, prueba que tenía, ¿sí? Cuando hago clic en descargar el documento, noten que el mismo se descarga en la parte de acá abajo. Aquí está. En la parte de abajo de mi navegador. Así podemos subir un archivo PDF en la etiqueta. Esa es la fácil. Esa es la difícil. Razón. Qué susto. Por eso le decía que eso es ciencia. Más bien la fácil. La fácil. La fácil, me voy a añadir un archivo. Aquí tengo archivo, agregar. Jesús. Pongo el título del documento, ejemplo, ensayo. Vamos a suponer que es un archivo sobre ensayo. Aquí en el selector de archivos voy a colocar el archivo, ¿no? Arrastro. Aquí está. Vamos a esperar que se cargue el archivo. Y aquí tengo formas de visualización. Aquí puedo, si el archivo me permite, porque a veces que no me permite, puedo incrustarlo. Miremos si ese es el caso. Guardar cambios y mostrar. Aquí tengo. Miren, el archivo se incrustó. En este caso, mi manual de Zoom que tengo aquí. Si me voy al tema, voy a notar que aquí está mi archivo PDF. Se sube de esta manera. Voy a cerrar la etiqueta. Se sube así. El chico hace clic aquí y aquí está embebido el PDF. ¿Sí? Ojo con esto. Hay momentos donde cuando yo configuro la apariencia, puedo incrustar, pero hay algunos archivos que muchas veces no me deja. Entonces ahí lo dejo como automático. ¿Sí? Si lo dejo como automático, lo único que cambia es que el chico ya no se incrusta, sino que el estudiante hace clic y se le abre. Aquí está. Miren, hago clic y se abre directamente en el navegador. Esa es la diferencia. Pero de que va a abrir, va a abrir. La forma difícil. Perdón, la fácil. Esa es la forma fácil. Sí, es mucho más fácil. Ya. La forma menos difícil. Me voy a añadir una actividad. Etiqueta. Agregar. Y le pongo, ejemplo, recurso 1. Entonces el chico en el recurso 1 va a mirar el texto sobre tal tema. Va a leer el recurso 2. Y le coloco el otro tema. Y todos los recursos. El 3 sobre el tema tal. Y pongo el título, ¿no? Entonces el chico va a leerse estos 3 recursos en la semana. ¿Qué voy a hacer? Señalo el recurso. Puedo señalar todo o solo una parte de ella. Puede ser solo el título. Me voy a la cadenita. El vínculo. Examinar repositorio. Subir un archivo. Seleccionar archivo. Y voy a buscar. Ejemplo este. Abrir. Subir este archivo. Y miren. Puedo ponerle en negrita y se genera ya un vínculo. Eso hago por cada uno de estos. Guardo los cambios y aquí tengo, ¿no? Miren,
Noten que este está pintado, ¿no? Si el chico hace clic aquí, se le abre automáticamente en pantalla. Ahí está, el PDF. Entonces, esa es la menos difícil y tiene todo el chico aquí. Jessica, perdón, ¿podrías repetir el último paso? Claro. Busco una etiqueta, ¿no? Lo hago con etiqueta. Coloco todos los títulos de los textos y luego señalo el texto que quiero subir. Lo señalo, me voy al vínculo, al icono similar a una cadenita, me voy a examinar repositorio, subir un archivo, seleccionar archivo y busco el documento PDF. Hago clic en abrir, ya se subió, subir este archivo. Ya, yo le voy a sobreescribir porque estoy cargando el mismo. ¿Sí? Y se va a pintar. Guardo los cambios. Y tengo aquí. Eso lo hago por cada uno de estos. Miren, si hago clic aquí, ¿qué va a pasar? Me lleva al archivo. ¿Sí? Que yo acabo de subir. Gracias. ¿Sí? Esta es la forma menos difícil. ¿Quieren que les enseñe otra? A subir carpetas enteras. Les puede servir. Yo quería enseñarles. No, enseñen nomás, enseñen. Me voy acá a la carpeta, agregar, y voy a poner materiales de estudio. Por ejemplo, materiales de estudio del tema tal. Coloco el tema. Le dejo sin descripción, no es necesario. Y aquí voy a ir subiendo todos los archivos que quiero. Subo mi manual. Ahí era de haber subido uno más pequeñito para que no se cargue mucho. Voy a subir, por ejemplo, déjenme ver uno que tenga pequeño porque no quiero subir tantos. Y voy subiendo todos los archivos que quiero. 5 o 6 los que quiero. Guardar cambios y mostrar. Entonces miren cómo se ve. Aquí está mi carpeta indicadores del manual que acabo de subir. ¿Qué va a hacer el estudiante? Ingresa a la carpetita que dice materiales de estudio del tema. Hace clic aquí y se encuentra todos los recursos ya cargados en la carpeta. Y puede descargar la carpeta entera. También. Okay. Así podemos subir los recursos. Voy a eliminarlos. Inquietudes, preguntas. Ya, tengo 2 y una mano levantada. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo subir recursos Genially en la etiqueta presentación? A ver, esa sí es ciencia. A ver, déjenme buscar una etiqueta presentación para colocarle ahí. Déjenme ver si tengo acá una etiqueta presentación. Tengo etiquetas presentación. Veamos si acá tengo una etiqueta presentación. No tengo una sola etiqueta presentación. Veamos acá. No, esta no es. Permítanme, por favor, me voy a ir a otro curso para hacer el ejercicio. Francisco, perdón, una cosita nomás hasta mientras. Los links de nuestras aulas que vamos a subir las tenemos que poner en el aula de certificación como una tarea, supongo yo, la siguiente semana, ¿no es cierto? Ahí van a ir los enlaces. A ver, lo que normalmente debería ir, digamos, básicamente es el enlace del aula que queremos revisar. Ahora, si tuvieras otros, digamos, alguna actividad en otra aula, ahí sí deberías ponernos esa. Claro, o sea, te voy a poner los 2 enlaces de mi aula. El aula de prueba, donde tengo algunas tareas, y mi aula definitiva, donde tengo otras tareas. Entonces, te voy a subir los 2 enlaces explicándote qué tengo en cada una. Pero lo que decís, esos enlaces se van a subir. ¿Cómo te enviamos? De certificación, ¿no es cierto?, hasta el 27, en una tarea que se va a abrir ahí para poder subir esos enlaces. Ya, ok. Sí, correcto. Ya.
Aquí tengo una Así presentación, ¿no? Sí. Me voy a editar ajustes. Vamos a esperar que se cargue. Le cambio, ¿no? El título. Y acá me voy al código. Y voy a bajar. Y notarán que desde aquí este frame, todo esto es lo que yo debo cambiar. Todito lo que está aquí, todo este código. ¿De dónde saco este código? De Genially, de la inserción del código de Genially. Cuando yo entro a Genially, voy a ingresar. Ya. Listo. Aquí tengo un Genially. Mande. No le contestes. Vamos a esperar, por favor, a que se habilite el Genially porque deben encontrar el código de inserción. A ver. Aquí tenemos, ¿no? Vamos a la parte de arriba. Se quedó mi pantalla ahí. Se pasó, ¿no? Ya la encontré. No sé si están mirando. Nos vamos a esta parte de aquí, donde está el compartir, y en el compartir No, hacemos... estamos viendo, se paralizó. Quedó congelada, Jessie. A ver, miremos si ahí. Esperen un momentito. Es que está terrible mi internet. Denme un momentito. Bueno, hasta eso, si es que No puedo se hacer está mirando. la consulta. Ahí se está. No se ve. Ah, no se ve. Ya, sí. Sigue nomás, Sí, por favor. Sí, yo quería preguntar, más que nada estaba tratando de buscar en estos informes que nos da el aula virtual sobre la interacción de los chicos con los recursos, pero al menos me he dado cuenta de que no me aparecen las etiquetas, o sea, todo lo que está subido como etiquetas, inclusive la descarga de los archivos que compartimos a través de las etiquetas, sean las que estaban programadas con el código HTML o las que se escriben normalmente, no podemos hacer rastreo de eso. Entonces, o bueno, al menos yo no le encontré la forma. No sé si es que me falta activar algo en el aula virtual para que me permita rastrear eso. Eso quería saber. Jessica se congeló. Sí, está teniendo problemas con su internet, entonces eso complica totalmente. Veamos si puede regresar. Francisco, no sé si tal vez te hago una pregunta mientras Jessica regresa. Mil disculpas, es de tipo personal más bien. Tranquilo. La parte del bloque de información general, ¿es posible copiar a otra aula virtual? ¿Cómo poder hacerlo? El caso concreto, yo doy un módulo en la Pusesa de Ambato. Y en Ambato no tienen así distribuido como lo tenemos acá.
y aquí solo editamos y cambiamos los datos del tutor por los míos y ya estaba el dibujito, la materia y todo. ¿Es posible copiar esta etiqueta del bloque de información general para pasar a la otra aula virtual que es de la PUCESA? Bueno, en principio, digamos, los dos funcionan en Moodle, pero como tienen distintas configuraciones, es posible que no. Ya. Habría que ser la Al aula de la PUCE Ambato. Perdón, ahí Francisco te voy a cortar. Sí, por favor. Ya les enseño cómo pasar. Es con el código, hay que hacer eso. Voy a terminar con... Gracias. Ya, termino con esto rapidísimo de Genially. Entonces, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, antes de que ahora se me sí. vaya el internet. Cuando yo hago clic en compartir, el recurso de Genially me va a dar estas opciones. Todas estas. ¿Se acuerdan del código que les decía? Miren el iframe. Me voy aquí y dice se ha copiado. Me regreso a la etiqueta y tengo que reemplazar todo ese código. Aquí está el iframe que les decía. Todo eso tengo que copiarlo. Miren. Guardar cambios y regresar al curso. Esperemos que se cargue. Y ahí aparece ya mi recurso de Genially. Aquí está. Ahí está mi recurso de Genially. El acabo de copiar. Esto se hace con el código de inserción del recurso y cualquier recurso que ustedes quieran colocar aquí dentro de la presentación, hay que hacerlo con el código de inserción que tiene el recurso de Genially para pegarlo en esta parte. Así se hace. Vamos con cómo pasar esta etiqueta, me imagino que era. Sí, esa. Ya dañé el aula. Sí. Ya dañé el aula de los MOOC, Francisco. Bueno. Hay que hacerme acuerdo de solicitar que le arreglen no me acuerdo cuál era el código no me acuerdo cuál era el Genially que estaba ahí. Ya, me voy. Ya, toda esta portada, ¿verdad? Ajá, sí. Ya, tenemos como esa otra plataforma que me imagino tiene ya la misma estructura didáctica. Puse Ambato sí la colocó. ¿La colocó? Solo dice general, no dice nada más, no hay esta distribución. No hay esta distribución. No, pero hay un general y luego los temas. Sí, esa parte tenemos. Ya, entonces creería que si la puse Ambato tiene el tema que nosotros tenemos, usted no va a tener complicaciones con lo que voy a hacer. ¿Ya? Si no tiene el tema, ahí sí va a tener complicación porque se le va a perder. Para copiar esto en otra plataforma, tendría que hacer esto. Editar ajustes. Ya. Me voy al código. ¿En dónde le busco con el código? Aquí, el que dice HTML. Ya. Copio todo el código hasta el final. Control C. Cancelo para no dañar esa aula. Y vamos a suponer que me voy a la otra, ¿no? Ya estoy en la otra. Le pegué en un bloc de notas incluso para que no se dañe el código. Y me voy a buscar la etiqueta. Hago clic en agregar. Clic en el icono para abrir el editor. Ya. Nuevamente el código. Control B. Cierro el código. Aquí está. Guardar cambios y regresar al curso. Wow. Me pasé toda la tarde intentando Aquí está. y no daba. Muchísimas gracias. Mil gracias, ya voy a hacer. Gracias. De nada. Ay, estoy con la red inestable. ¿Tenemos alguna otra inquietud o ya podemos dar por finalizada la sesión? Teníamos levantada la mano hace un rato de María Mercedes Andrade, no sé si todavía. Sí, era lo que les preguntaba antes. Yo traté de sacar un reporte de participación de los estudiantes para ver si es que habían leído unos documentos que les había compartido a través de justo una de estas etiquetas interactivas que estaban en el aula, pero no me aparece esa como una actividad que genera reportes. Entonces, preguntar si es que hay que activar alguna cuestión, si es que hay que activar alguna cosa en el aula virtual para que me pueda generar reportes de esas etiquetas.
Me congeló Jessy. Veamos si nos aparece Jessy. Jessy es la que puede contestar esa pregunta. Esperemos que se conecte nuevamente. No sé si... Si mientras tanto alguna otra pregunta, digamos, hasta que Jessy se pueda conectar nuevamente. Contestarle a María Mercedes. Francisco, yo del libro quisiera que me amplíen un poquito, que creo que hay dura 2 minutos y no le entiendo muy bien. Ya, digamos, haciendo ¿cómo es? Comparando con un libro normal, precisamente lo que se trata es poner a disposición de los estudiantes en este caso, una actividad que esté clasificada por capítulos y subcapítulos en donde se ponga contenido como si fuera exactamente un libro, ¿no es cierto? Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, tener los apuntes del curso y ponerlos ahí, entonces tú podrías tranquilamente irlos agregando, aumentando capítulos y subcapítulos para que al final ellos tengan un resumen completo de tu curso. Ese podría ser la utilidad. Ese sería, digamos, como más o menos la idea del libro. Una inquietud. Sí, Ana Gabriela. Muchas gracias, Francisco. El aula base está prediseñada y cuenta con un diseño bastante llamativo y también ya están cargados los PDF, presentaciones, etcétera. Pero yo no he podido borrar las políticas que están previamente cargadas. Y de otra parte, mi consulta es si es que la presentación final de nuestra aula tiene que ser de esa misma forma, porque en realidad considero que tenemos un poco de dificultad para cargar estos archivos y estas etiquetas. O podría ser de una manera sencilla, cumpliendo todos los requisitos que han solicitado. Gracias. Sí, en principio puede ser de una manera sencilla, ¿no es cierto? Con tal de que cumplan ustedes. Se puede, digamos, ir agregando todas las tareas y actividades que ustedes han ido realizando. Lo que sí sería bueno es que tengan una sección general donde pongan, por ejemplo, el foro de anuncios, pongan las políticas generales. Algunos, por ejemplo, han puesto un libro que se va a utilizar dentro de todo el curso y cosas así. Y una sección, digamos, en el caso del aula de práctica, un módulo 1, por ejemplo, donde pueden estar todos los recursos. Podrían estar en un módulo 2 también. Digamos. Hay que cuidar también la parte estética, que esté también agradable, por así decirlo, que tenga un cierto orden y que no esté todo desordenado, por ejemplo, desalineado y cosas así. Eso habría que también revisarlo, porque es importante que haya una, digamos, una presentación también agradable, por así decirlo. Entonces, eso quiere decir que podríamos poner un módulo general de presentación y el módulo de contenidos, porque en el aula base están 4 módulos, me parece. Y yo pensé que teníamos que llenar los 4. Pero si ahorita ya nos explica de esa manera, solo podría ser el módulo general y un módulo adicional de contenidos con todos los recursos. Sí, tranquilamente. No habría problema. Los otros incluso se podrían eliminar esos módulos externos, digamos, que no se han utilizado para
para que sea más fácil incluso la revisión, pero sí, no habría ningún problema. Un general y un único módulo donde estén todas las actividades que se van a evaluar. Muchísimas Ya gracias. Dinora dice, por última vez, que debemos hacer la próxima semana. Sí, la próxima semana tienen que estar trabajando, sí, con mucho gusto, tienen que estar trabajando en su aula, de tal manera que hasta el domingo en la noche puedan subir el enlace de la aula que vamos a revisar. No tenemos videoconferencia, básicamente es la única actividad durante la semana, tienen que revisarla. Si ustedes tuvieran alguna duda, por favor pónganse en contacto con nosotros para irles guiando en esas dudas. Pero básicamente eso sería lo que tienen que hacer la próxima semana, trabajar en su aula.